Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Domingo 3 de enero, donde nuevamente, domingo 3 de enero del año 2021. Miren cómo son las cosas, estamos partiendo el año y qué rico es poder partir el año honrando, glorificando al Señor, juntarnos de alguna forma, aunque sea virtualmente, juntarnos y todos unánimes agradecer y glorificar a nuestro Padre, porque Él ha sido bueno, Él fue bueno, Él está siendo bueno y Él va a ser bueno. Y eso es lo que nosotros, y por eso nosotros constantemente nos juntamos a recordar eso, su maravillosa bondad y misericordia en medio de todos nosotros. En un año bien especial, les recordamos que, por ejemplo, este servicio usted lo está disfrutando ahora, domingo 3 de enero. Estamos partiendo el año, pero esto debido a la pandemia, debido a la contingencia que estamos viviendo, esto nosotros lo vinimos a grabar acá en la semana. Así que estamos en la semana grabando esto. No le queremos decir si ya estamos en el 2020 lo grabamos o en el 2021, lo vamos a dejar como sorpresa, ¿ya? Pero ya se grabó este servicio y se tomaron todas las medidas sanitarias correspondientes para poder hacerlo de una buena y una segura forma, ¿ya? Así que eso, les recordamos también para que usted lo tenga en sus oraciones a Claudio y a toda su familia que está en un tiempo de descanso ministerial, en una pausa ministerial, renovando fuerzas para volver pronto a estar junto a todos nosotros, así que tomando un descanso ministerial para que usted también esté orando por Claudio, por Daniela, por toda la familia, ¿ya? Así que eso, y ahora todos juntos agradecemos a todos los que están en este instante en la transmisión, que el Señor les bendiga, y desde acá les mandamos un cariñoso y afectuoso abrazo de año nuevo, ¿ya? Así que, y ya vendrá el tiempo donde ya nos podemos abrazar y volver a juntar en forma normal. Pues bien, generalmente el ser humano es cíclico y busca las etapas y busca los momentos donde nosotros vayamos parando, donde vayamos haciendo pausas y para poder partir un nuevo ciclo. Y terminó el ciclo del 2020 y puede que lo hayamos terminado cansado, pero algo sucede en nosotros que al partir el 2021 de alguna forma nosotros nos queremos renovar y renovamos los votos y renovamos los compromisos, renovamos nuevamente las intenciones que nosotros queremos hacer, a las aspiraciones que nosotros tenemos para este 2021. Y en realidad la única certeza que nosotros tenemos es que sabemos y tenemos la certeza que el 2021 va a ser un buen año. Pero no son solo palabras bonitas, no son solo palabras de ánimo, sino que va a ser un buen año porque toda nuestra vida está sustentada en el carácter firme y eterno y soberano y sabio de nuestro Señor. Por lo tanto, tenemos la certeza que, basado en su palabra y basado en su carácter, que va a ser un buen año, un año donde nosotros lo vamos a conocer de una forma mucho más profunda, donde vamos a crecer, donde el Señor va a hermosear a todos nosotros y se va a encargar de ir hermoseando su iglesia. Y eso, nuevamente, lo repito, no son palabras de buena crianza, no son palabras de ánimo fundamentadas en un discurso humano, sino que fundamentadas en la Escritura, en el carácter soberano del Señor, porque Él es firme y Él es eterno y todo lo que Él dice, Él lo cumple y lo hace. Ahora bien, nosotros, y Él es plenamente santo, pero nosotros estamos en un proceso de santificación. Todavía estamos en carne, en este cuerpo humano, en esta carnalidad que está sujeto a tantas pasiones, a pasiones humanas, a todos los patrones y patrón de pensamiento que tenemos en este mundo. Y nosotros somos finitos. Nuestras fuerzas físicas caen, se cansan, nuestras fuerzas espirituales también decaen. Y constantemente entonces tenemos que ir a la palabra del Señor y buscar renovar fuerzas en Él. Y esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Que nosotros seamos plenamente renovados. De hecho, el título del sermón, ustedes lo pueden ver en pantalla, se llama Renovados. Renovados de todo nuestro ser, renovados de nuestra forma de pensar, renovarnos física y espiritualmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor no va a cambiar, pero nosotros constantemente tenemos que ir cambiando e ir pareciéndonos cada día más a Cristo. Ahora, todos nosotros, partiendo el año, puede que tengamos muy buenos proyectos,
muy lindos proyectos y muy loables proyectos. Para algunos se están proponiendo, y siempre en esta época, en esta fecha, para algunos va a ser enero, marca un ciclo, para otros marzo marca otro ciclo y empiezan las cosas de otra forma. Constantemente buscamos ciclos para empezar ciertas cosas y nos proponemos ciertas cosas. Quizás usted se propuso en el 2020 y ahora lo va a continuar en el 2021. Quizás proyectos como intentar leer más, quizás ejercitar más, intentar comer de una mejor forma u otras mucho más profundas que tienen que ver con perdonar, que tienen que ver con amar, que tienen que ver con involucrarse de una mejor forma con su familia, con la iglesia. Pero en sí, todas esas cosas que si bien son metas, son buenas metas, no es nuestro fin en la vida. Nuestro propósito, nuestro fin en la vida y nuestro propósito máximo es cada día ir pareciéndonos más a Cristo. Mi meta principal es ser como Cristo. Y para eso, constantemente, a cada instante, tenemos que ir renovándonos. Ahora, usted podrá pensar y dice, usted está esperando que llegue ese tiempo de descanso familiar, de descanso ministerial, para poder hacer una pausa, para poder renovarse, para poder hacer lo que usted quiere hacer. Yo le quiero decir que si bien eso es bueno, hay que hacerlo, la verdadera y la correcta renovación va a venir siempre a la luz de su palabra. Porque podemos descansar, nos podemos dedicar todas las vacaciones o todo nuestro tiempo a ver series, a ver todos los partidos, a ver todas las comedias, a ver todos los programas, a ver a todos los youtubers, a todo, o dormir y dormir y dormir. Pero en realidad lo que va renovando y lo que nos va haciendo parecer cada día más a Cristo tiene que ver con una renovación que está fundamentada en ciertas cosas que nosotros tenemos que ir haciendo a la luz de la palabra del Señor. Y hoy día vamos a estudiar un pasaje de Efesios que Pablo nos da ciertas indicaciones prácticas de cómo nosotros debemos ir renovando nuestra forma de pensar, renovando nuestra vida. ¿Para qué? Para ir pareciéndonos más a Cristo y de esa forma ir cumpliendo el propósito que todos nosotros tenemos, que es cada día ir pareciéndonos más a Cristo. Y al final vamos a leer un pasaje que está al final de Efesios, en Efesios capítulo 4, donde nos da ciertos pasos prácticos y las cuales nosotros debemos hacer. Y los primeros capítulos del libro de Efesios nos da la motivación para nosotros poder hacer y llevar este tipo de vida, llevar una vida donde constantemente nosotros nos vamos renovando. Y la motivación es que el Señor nos rescató por gracia, por amor y hizo que nosotros viviéramos exclusivamente para su gloria. Por lo tanto, Él nos llamó desde la eternidad para ser parte de su familia, para ser parte de los hijos del Señor, para relacionarnos con nosotros. Y esa debe ser nuestra mayor motivación. Como el Señor tuvo misericordia de nosotros, como el Señor nos amó tanto desde la eternidad, yo voy a empezar nuevamente a renovar todo en mí para cada día ir pareciéndome más a Cristo. ¿Por qué? Porque no podemos estar en Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo y vivir como vivíamos antes o seguir viviendo de acuerdo a los estímulos que tenemos con todo patrón de pensamiento que existe actualmente. Pero lamentablemente muchos aspectos de nosotros, de nuestro carácter, a veces parecen que no han cambiado nada. A veces nos aburguesamos y nos acomodamos y empezamos a decir frases, bueno, ya yo soy así, ya no hay caso conmigo. Pero no es así. No es así, porque constantemente el Señor nos invita a que todos nosotros nos vayamos renovando. Es decir, no vivir de acuerdo a una antigua manera que teníamos de vivir, que era antes de conocer a Cristo, sino que ahora empezar a vivir con los nuevos principios del reino de los cielos. Y vamos a ir estudiando un pasaje de Efesios capítulo 4, para que usted vaya abriendo su Biblia, vaya a buscar su Biblia. En este instante yo le voy a dar 20 segundos para que usted vaya, saque su Biblia, la abra ahí. Si la tiene electrónicamente, la abre electrónicamente, pero para que usted vaya siguiendo la lectura, aunque ahí en pantalla también le va a salir. Efesios 4, y vamos a leer varios versículos, pero primero vamos a analizar del 17 al 19. Y dice ahí, usted lo tiene en pantalla, esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, lo primero que el Señor nos está diciendo por medio del apóstol Pablo son varias indicaciones que aparecen en estos en estos versículos que nosotros estuvimos leyendo. Lo primero que dice es que no debemos andar como una persona o como los gentiles, como las personas que aún no tienen a Cristo. Porque las personas que aún no tienen a Cristo obedecen, reaccionan de acuerdo a un corazón duro, a un corazón insensible, a un corazón de piedra, dice el Antiguo Testamento. Entonces, lo primero dicen, ustedes ya no deben andar así. Es decir, no deben andar, por ejemplo, en la vanidad de su mente. Es la vanidad de su mente. ¿Qué se implica andar en la vanidad de nuestra mente? Andar pensando en cosas que no conducen a nada, en cosas que no glorifican al Señor. Y si estamos hablando de vanidad, estamos exclusivamente pensando en cosas donde el centro somos todos nosotros. Entonces, en otro tiempo, nosotros considerábamos que el centro éramos nosotros y que nosotros éramos vanidosos y que todo debía girar en torno a mí. Pero ese era en otro tiempo. Por lo tanto, el apóstol Pablo acá nos está diciendo, ustedes ya no andan de esa forma, ustedes no deben andar como los gentiles que andan pensando en la vanidad de su mente, que piensan solamente cosas que no conducen a nada, cosas que no traen provecho. Y obviamente nuestro propósito en la vida es glorificar y honrar el nombre del Señor en todo tiempo y en todo momento. Entonces, no debemos andar pensando en cosas que no conducen a nada, en la vanidad de nuestra mente. Y eso es muy importante, porque constantemente somos estimulados a enfocarnos en nosotros mismos, a centrarnos en nosotros mismos, a decir, por ejemplo, pobrecito de mí, con todo lo de la cuarentena, con todo lo que hemos vivido, que es doloroso, que es intenso, que ha sido fuerte, claro que sí, pero sigue siendo el centro, sigue siendo Dios el centro de todo el universo. ¿Por qué? Porque las personas que están y viven pensando en cosas que están en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido. El entendimiento entenebrecido, el entendimiento oscuro. ¿Por qué? Porque no tienen la luz del Evangelio, no tienen la luz de Cristo. Y todos nuestras reacciones y nuestras acciones antes de llegar a Cristo obedecían a esto. No teníamos la claridad, no teníamos la luz del Evangelio. Andábamos a tientas, andábamos en oscuridad. Y cuando andamos en oscuridad nos centramos exclusivamente en nosotros. Pero Cristo vino a nuestra vida, y Efesios lo dice al principio, Cristo vino a nuestra vida, abrió nuestro entendimiento y ahora nosotros podemos ver a Jesucristo, nuestra luz, y podemos ver el Evangelio y todo lo que eso implica. ¿Por qué? Porque una persona que tiene el entendimiento entenebrecido, dice acá este pasaje, están ajenos a la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios. Es decir, no le interesa nada de lo que a Dios le interesa. No le interesa la compasión, no le interesa la misericordia, no le interesa el perdonar al prójimo, no le interesa el que nosotros proclamemos el Evangelio, no le interesa la figura potente de Cristo, la figura del Evangelio. Ahora, todas estas personas son personas que aún no conocen el Evangelio, pero nosotros podemos ser tentados a vivir de esa forma. En una forma vanidosa, con el entendimiento entenebrecido. Podemos estar y nos podemos desinteresar de las cosas que son relevantes, de las cosas que son importantes. Porque esas personas, dice este pasaje, como no conocen a Dios, son ignorantes. No son sabios, son ignorantes en lo que dice este pasaje. ¿Y por qué? Porque están ajenos a la vida de Dios y son ignorantes por la dureza de su corazón. Un corazón duro, un corazón insensible, un corazón que no reacciona al pecado. A tal forma, lo que dice al final de este pasaje, que se pierde toda sensibilidad al pecado y ya uno se entrega sin vergüenza. Y ahí pone los ejemplos como la lascivia, la impureza y otro tipo de pecados. Pues bien, esto es lo que el Señor nos está diciendo.
Ustedes en otro tiempo andaban así y vivían de acuerdo a ese patrón de pensamiento, pero ahora ya no es así. Ustedes no deben andar como una persona que está sin Cristo. Sigamos leyendo. Ahora, Efesios 4, 20, 21, y ustedes lo van a ir leyendo ahí, les va a aparecer en pantalla. Dice, mas vosotros, los hijos del Señor, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y esto es algo muy relevante porque nos posiciona. Porque lo que está diciendo acá es que nosotros, los hijos del Señor, no hemos conocido de esa forma al Señor. No hemos aprendido eso del Señor. Nuestra posición ya no está lejos del Señor, sino que nuestra posición está en el Señor, está en Cristo. Por lo tanto, nosotros no hemos aprendido de Cristo toda esta forma de pensamiento o toda esta forma de actuar. Todo lo contrario. Y lo vamos a ver un poco más adelante, las cosas que nosotros hemos aprendido de Cristo. Por lo tanto, una verdadera conversión también hace que nosotros tengamos una nueva forma de ver y vivir la vida, ¿ya? Ahora, también hay que entender que nosotros estamos en un proceso de santificación. Por lo tanto, todos los días y a cada instante nosotros tenemos que ir renovando nuestra forma de pensar y seguir aprendiendo de Cristo. Nosotros ya conocimos a Cristo, ya tenemos la certeza de su evangelio, ya sabemos de su carácter, pero constantemente tenemos que vivir cerca de Él, apegados a la vid, dice el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque lejos de Él nada podemos hacer. Porque lejos de Él empezamos a actuar en forma insensata, nos ponemos vanidosos, nos centramos en nosotros mismos y nuestro corazón se pone tan duro que ya no, que es engañoso en realidad, que ya nos da lo mismo y nos acomodamos, nos podemos acomodar al pecado. Y eso es lo que Pablo y el Señor por medio de Pablo nos está cuidando, porque eso ustedes no han aprendido así a Cristo, ¿ya? Porque nuestra posición es en Cristo. Entonces, Pablo ahora nos está invitando a hacer un cambio plenamente radical. Mire lo que dice Efesios 4, 22 al 24, que ustedes lo van a ver ahí en su pantalla. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá? Nos está diciendo que tenemos que hacer un cambio radical y despojarnos de la vieja. Y siempre me gusta decirlo así. Nos tenemos que despojar de la vieja naturaleza, nos tenemos que despojar del viejo hombre, ¿ya? Constantemente, ¿por qué? Porque esa vieja naturaleza y ese viejo hombre nos sigue influenciando y tentando a caer en los deseos de nuestro corazón que son engañosos, ¿ya? Eso entonces es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. En cuanto a esa manera de vivir que estaba en el pasado, nos tenemos que despojar del viejo hombre, porque eso está viciado. Ahora, constantemente Pablo nos invita a ir quitándonos esa antigua forma de vestirnos, ese ropaje antiguo. ¿Qué implicará y qué significará entonces quitarnos ese viejo ropaje? Piense un instante, piense en un prisionero que ha sido liberado de prisión. Y piense en imagínense ese prisionero que ahora los prisioneros andan en la cárcel, tienen su traje salmón, en las películas aparece con su traje naranjo. Y imagínense que ese prisionero fue liberado, pero sigue usando el mismo uniforme que tenía dentro de la cárcel. Usted, una de las primeras cosas que le diría a esa persona cuando se encuentre con él, era un amigo suyo, ¿qué le diría? Oye, ¿sabes qué? Tú ya eras libre. Ya no te vistas de la misma forma que tú vivías cuando estabas preso. Ahora tú puedes ponerte otro ropaje, te puedes poner otra ropa. Tú ya eres libre. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo este padre amoroso cuando llegó el hijo pródigo? Que se había ido a dar una vuelta larga, pero nuevamente el Señor lo trajo. Y cuando su padre vio que venía su hijo y cuando estuvo al lado de él,
una de las primeras cosas que hizo fue mandar ropaje nuevo para este hijo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Yo quiero que mi hijo se note que es mi hijo. Sáquenle esa ropa vieja, gastada, y pónganle un ropaje nuevo, distinto. Porque yo quiero que se note, y mandó a buscar su anillo, quiero que se note que es hijo mío, que se evidencie que es hijo mío, que sea una evidencia en su forma de actuar, en su forma de vestir, que es parte del reino de los cielos, que ya no tiene ropa de esclavo. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo acá, que ya nosotros no debemos actuar de la misma forma que actuábamos cuando estábamos en esclavitud. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros nos vamos cambiando esas ropas y nos vamos poniendo ese ropaje que tiene que ver con los frutos del Espíritu, que lo vamos a ir viendo más adelante, la forma como nos ven y la forma como nosotros actuamos va a empezar también a traer gloria al Señor. Entonces, Pablo dice que fundamentalmente para el cristiano debe haber un rompimiento con el pasado. No es que Jesús es añadido a nuestra vida antigua, sino que esa vieja vida muere y Jesús pasa a ser el centro de nuestra vida. Él es nuestra vida. Y eso va a implicar todos los días ir muriendo a nuestra vieja naturaleza, a nuestros antiguos estímulos, y tenemos una nueva posición en Cristo. Por lo tanto, tenemos que siempre ir recordando, cuando nosotros empezamos a actuar de acuerdo a los principios del reino de los cielos, lo hacemos por amor, lo hacemos por obediencia y recordando el rescate que el Señor hizo por nosotros, que desde la eternidad Él tuvo misericordia de nosotros y constantemente Él nos está renovando la forma de pensar, por agradecimiento, por amor. ¿Y saben qué? Cuando nosotros actuamos de acuerdo a los viejos patrones y seguimos usando esa vieja naturaleza, esas viejas acciones, en primer lugar, ofendemos a nuestro Padre, no glorificamos al Señor, pero también hacemos daño. Nos hacemos daño mutuamente, hacemos daño al cuerpo de Cristo, hacemos daño en nuestras relaciones interpersonales, que lo vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces, y este nuevo hombre, esta nueva mujer en que nos convertimos cuando estamos en Cristo, está creado. Al final del pasaje dice a su imagen, que su imagen es justa y que su imagen es santa. Y de eso nosotros nos vamos vistiendo, ¿ya? Entonces, tenemos varios motivos para ir constantemente renovando nuestra forma de pensar. En primer lugar, por agradecimiento, por el rescate que el Señor nos hizo y porque también nosotros debemos glorificar su nombre. Sigamos leyendo. Efesios 4, 25 al 32, y vamos a leer este pasaje que es largo y que vamos a ir sacando varias cositas de ahí. Por lo cual, ustedes lo están viendo en pantalla ahora, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, por todo esto, el llamado del apóstol Pablo es a evidenciar en forma práctica esta nueva naturaleza. ¿Y dónde se evidencia de una mejor forma este cambio en mis relaciones interpersonales? En el cuerpo de Cristo y también fuera, donde yo me relaciono, donde yo estoy. Y mire lo que dice, hay varias cosas prácticas donde nosotros tenemos que ir desechando. Y esto es un ejercicio diario, constante, de día a día, porque día a día somos estimulados con patrones de pensamiento de este mundo. Día a día somos estimulados con pecado.
Entonces, constantemente tenemos que ir sacándonos esa vieja naturaleza e ir vistiéndonos constantemente de los principios del reino de los cielos. En primer lugar dice, desechar la mentira y hablar siempre la verdad con el prójimo. Mire lo que dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y esto es muy importante. Cuando Pablo, en Efesios también, habla que utiliza la figura de la iglesia como cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, donde Cristo es nuestra cabeza. Ahora bien, usando la figura humana, cuando a mí me duele la mano, no es que solamente me duele la mano, es todo el cuerpo que me duele. Cuando yo me pego en el pie, es todo mi cuerpo que se duele. Cuando mi cuerpo se daña, todo mi cuerpo se duele. Por lo tanto, miren lo que dice acá. Nosotros tenemos que desechar la mentira porque somos parte del cuerpo de Cristo, porque somos miembros los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nos podemos hacer daño. La mentira hace daño en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, yo voy a hablar íntegramente, voy a hablar con la verdad porque no quiero dañar al cuerpo de Cristo. No existe la mentira blanca, no existe la mentira negra ni la mentira de ningún color. El llamado es actuar en forma íntegra, independiente de la motivación que usted tenga para ocultar algo, que pueden ser motivaciones muy correctas a ojos humanos, pero nuestra lealtad es siempre a nuestro Señor, a nuestro Creador. Entonces, a veces uno dice, no le digas a tu padre, no le digas a tu madre, ¿para qué le vas a contar? No le digas nada de esto porque si tú le dices, va a quedar la escoba. Tú sabes cómo se pone tu mamá. Tú sabes cómo se pone tu papá. Mejor dejémoslo entre nosotros. O no le digamos a nuestro hijo. No le digamos a nuestro hijo, ¿para qué lo vamos a complicar? No le digamos. Y anidamos mentiras. Y eso genera daño. Y en primer lugar, deshonra al cuerpo, deshonra, a nuestro Señor. Después, ¿qué dice? Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No demos lugar al diablo en nuestras relaciones interpersonales, en todo tipo de relación. Que salga todo ese orgullo, que salga toda esa mala intención, que salga todas esas ganas de querer mandar todo a la punta del cerro y no hablar a nadie de su familia. No, sino que prontamente nosotros procuremos, con perdón, con misericordia, hablando con transparencia, restaurar y entender que el foco no somos nosotros. El foco es siempre la gloria de nuestro Creador. Por lo tanto, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora esto es muy importante, porque la emoción del enojo puede venir a nuestra vida, claro que sí, pero no se debe materializar en pecado. Entonces, cuando venga el enojo por distintas situaciones, porque a su hijo se le olvidó algo, porque su esposo o su esposa dijo algo que usted se sintió mal, porque por distintas cosas, cuando venga eso, no pequemos. Entonces ese enojo, esa emoción, se puede materializar en pecado o se puede materializar en gloria al Señor. ¿Cuándo se materializa en pecado? Cuando nosotros nos enojamos y quizás no lo verbalizamos, pero ya empezamos a pensar mal. Todo lo hace mal, todo lo hace pésimo, no, nada le hace mal. Oye, mira, todo lo que habla, lo habla mal. Nos enojamos o quizás lo materializamos ya externamente y empezamos a responder al mal con más mal. Y respondemos con groserías, quizás respondemos con ironías, quizás respondemos de acuerdo a nuestra carnalidad. Ese enojo se materializó y se materializó en pecado. Cuando usted se siente ofendido por alguna situación, por alguna injusticia, y usted dice, oh, quiere tirar toda la carne a la parrilla y quiere insultar a medio mundo. O puede materializar ese enojo y lo puede transformar en gloria al Señor. Y puede decir, ya, entiendo esto, voy a hablar esto, voy a transparentar esto y le voy a decir, ¿sabes qué? Quizás con su cónyuge, con su esposo, con su hijo, con su hija, decirle, lo que tú hiciste, lo que tú dijiste, a mí me hizo sentir mal. Me enojé, pero quiero decirte que sigo estando acá, te voy a seguir amando, nos vamos a seguir cuidando, vamos a seguir honrando el nombre del Señor.
Entonces, cada emoción que vaya llegando se puede materializar en gloria al Señor o se puede materializar en deshonra. Y acá dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, no demos lugar al diablo en nuestras relaciones. Sigue hablando y dice, porque nos vamos cambiando ese ropaje. Ese ropaje era de nuestro antiguo uniforme, cuando vivíamos en esclavitud. Y nos vamos sacando y dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con las manos lo que es bueno. Y ni siquiera para uno mismo, sino que para que tenga para compartir. ¿Se acuerdan que al principio estuvimos hablando que antes nosotros nos centramos en nosotros mismos y consideramos que nuestro trabajo exclusivamente es para nosotros? Bueno, Pablo nos dice eso. Pablo dice, si usted trabaje, bueno, tenga para trabajar, para satisfacer las necesidades de su familia, pero también hágalo para poder compartir y poder ser misericordioso. Y mire lo que dice al principio, el que hurtaba, que ya no hurte más. Y usted podrá decir, no, yo ya no, esa frase para mí no va. Quizás va para otras personas, pero para mí no va. Me acordé de tal persona, para mí no va. Quizás hay tantas cosas que durante esta pandemia quizás hurtamos. Y esto es un análisis que cada uno tiene que hacer en su corazón. Quizás con el teletrabajo. ¿Cuántas veces? Quizás no estoy diciendo que sí lo hizo, no estoy diciendo que no lo hizo. Esto es un análisis que usted tiene que hacer frente al Señor y sincerarse con el Señor, pedir perdón y cambiarse ese ropaje y vestirse de nuevo. Ahora va a trabajar desde la casa y usted todo el día jugando, chateando, viendo recetas por Google o viendo las noticias. Y cuando le tocaba mandar un informe ya lo tenía listo, pero eso también es hurtar. Eso también es robar. Quizás en sus estudios usted estaba estudiando, pero en realidad usted se conectaba a los Zoom de la universidad, del colegio, pero en realidad se dedicaba a hacer otra cosa. El que hurte, no hurte más. Y lisa y llanamente, el que está llevándose cosas o haciendo cosas que van en contra de la palabra del Señor, no entregando la boleta, evadiendo ciertas cosas, evadiendo ciertos impuestos. Bueno, cambiemos ese patrón de pensamiento porque eso era de nuestra antigua naturaleza cuando éramos esclavos del reino de las tinieblas. Pero ahora no. Ahora ya no vivimos de acuerdo a ese patrón de pensamiento. El que hurtaba dice, no hurte más, sino que trabaje. Sí, el trabajo es importante, es necesario. Con sus manos, lo que es bueno, trabaje en algo íntegro. Pero dice, ni siquiera para uno mismo, sino para que también usted tenga para compartir con el que está padeciendo necesidad. Varias cosas que nos tenemos que ir sacando. ¿Qué dice? Que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca. Eso es muy importante, es muy relevante. Y esa vestimenta se tiene que ir de todos nosotros porque genera daño. Que salgan palabras de nosotros, pero que salgan palabras que edifiquen a nuestro prójimo para dar gracia a quienes nos están escuchando. Y la mayor gracia es testificar de Cristo, mostrar el carácter de Cristo. ¿Qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que escuchan? Nuestras personas, nuestros seres queridos, nuestro prójimo. Cuando estamos enojados, cuando estamos frustrados, ¿qué es lo que aparece? Aparecen palabras obscenas, acá dice dice quítese de toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. No, que nos salga, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que va saliendo de nosotros? ¿Qué es lo que sale de mí? ¿Qué es lo que sale de usted cuando usted discute con su cónyuge? ¿Qué es lo que sale de usted? La ironía más grande, la pesadez más grande, el sacar en cara. Usted es un experto y una experta en sacar en cara cosas. Oye, tal como mi suegra, tal como mi suegro, son calcados los dos, son calcadas las dos. ¿Qué es lo que sale? Oye, este hijo salió igual a ti, pero salió igual a ti, porque eso no es mío, no viene de mi familia, eso lo heredó de ti. O al revés, tantas cosas. ¿Qué es lo que va saliendo? ¿Cómo nos referimos al gobierno? ¿Cómo nos referimos con nos gusten o nos gusten las fases o los pasos o las decisiones? ¿Cómo nos referimos? ¿Nos referimos con rabia? ¿Nos referimos con groserías? ¿Nos referimos con odio? ¿Cómo nos referimos al prójimo? ¿Cómo nos referimos con alguien que piensa distinto a mí en tantas cosas? ¿Qué es lo que sale de nosotros? Y aquí la Biblia dice,
Y nos está diciendo que nosotros tenemos que sacarnos ese ropaje y que nos salgan, es un imperativo, nos salgan palabras corrompidas de nuestra boca. Entonces, ¿qué es lo que tiene que salir? Palabras de edificación. Palabras de edificación, palabras que puedan edificar, que puedan contribuir a que la otra persona también glorifique al Señor. Que salga perdón, que salga amor, que salga misericordia, que salga el Evangelio. Que nosotros reflejemos a Cristo en todo momento. Entonces, sigamos. Y esto tiene que ver, también dice, no contristéis. No contristéis al Espíritu. Perdón, se me quedó algo. Que nos salgan calumnias. Que nos salgan calumnias. Que nos salgan cosas inventamos o que nosotros creemos que pudo haber sido de alguna forma. No. Actuemos siempre con la verdad. ¿Ya? Eso. Después dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. A veces tenemos una muy poca conciencia que Dios Espíritu Santo está dentro de nosotros y está habitando y viviendo en nosotros. Y a veces con todas estas acciones, nosotros lo entristecemos, lo ofendemos con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras acciones. En el Antiguo Testamento, las personas iban al templo porque ahí estaba el lugar santísimo y ahí estaba radicada la presencia de Dios. Y las personas iban ahí y se preparaban y se vestían y se peinaban bonito y buscaban su mejor ofrenda para ir al lugar donde estaba el Señor. Gracias a la obra de Cristo en nosotros, ahora el Espíritu Santo habita en nosotros mismos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ya no vamos a un lugar, somos templo del Espíritu Santo. Pero a veces perdemos esa conciencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si usted viviéramos en el Antiguo Testamento, donde nosotros teníamos que ir a un lugar para adorar, para santificar su nombre, para ofrecer sacrificios? Nos prepararíamos, pecaríamos nos amononaríamos para ir en conciencia, en actitud, en todo tipo de cosas, porque vamos a estar en un lugar santo, porque ahí está Dios mismo. Pero bueno, el apóstol Pablo nos dice que Dios nos dice que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y muchas veces perdemos la conciencia que Dios está en nosotros. Y al perder esa conciencia es cuando nosotros nuestro corazón engañoso se vuelve insensible al pecado. Y ya nos da lo mismo tratar mal a nuestra familia, nos da lo mismo no pedir perdón, nos da lo mismo ya no llamar a nadie más. Somos indiferentes. Y nos volvemos indiferentes a las cosas que son importantes en el reino de los cielos. Y con nuestras acciones, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que anidamos en nuestro corazón, que va a ser un reflejo de nuestras acciones, entristecemos y ofendemos al Espíritu Santo, que es Dios mismo que está dentro de nosotros. Por lo tanto, es un mandato, no lo contristemos. Y para eso tenemos que ir cambiando constantemente nuestro patrón de pensamiento, nuestra forma de vivir. Y dice, ¿saben qué? Abandonen, dice, dejen, sáquense esa ropa y bótenla y quémenla. Dice, abandonar la amargura, ese sentimiento tan de dolor, tan profundo que puede venir por distintas situaciones. Porque quizás otro fue más favorecido que en algún tipo de situación, porque nada me sale a mí. Yo camino, ando con una nube negra, considero que todo me pasa a mí y vivo amargado. Dice, quítese toda amargura, todo enojo, toda ira. Mire, importante acá, toda gritería y toda maledicencia y toda malicia. Todo no da un espectro de lo que hacemos, pero cuando habla de maledicencia y toda malicia está hablando de pensamientos de mal. A veces no lo digo, no lo dije, pero lo pensé. No lo dije, pero lo pensé. Y va a lo profundo de nuestro corazón y dice que abandonemos todo eso.
Y en vez de eso, dice, ¿saben qué? Antes de eso, sáquense esa ropaje, pero pónganse esta ropa. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios nos perdonó en Cristo. Y esto es muy importante porque nos empezamos a vestir de Cristo. Se tiene que notar y evidenciar que somos hijos del Rey de Reyes. Antes ser benigno, pensamiento de bien hacia el prójimo. Y esto es sumamente importante, porque no hay nadie acá en la tierra que vaya a cumplir plenamente sus expectativas. Nadie. Su esposa no va a cumplir plenamente sus expectativas. Y su esposo no va a cumplir plenamente sus expectativas. Yo no voy a cumplir plenamente las expectativas. Yo no voy a cumplir las expectativas como padre, como esposo, como hijo. Vamos a fallar. Y el prójimo va a fallar. El único que cumple plenamente las expectativas correctas y santas es Cristo. Es nuestro Señor. Por lo tanto, independiente de cómo reaccionen y accionen las personas, nosotros perdonemos. Nosotros deseemos el bien, seamos benignos para pensar con el prójimo. Y ser benigno, el mejor pensamiento de bien es que Cristo se siga desarrollando en su vida, si es que ya conoce a Cristo. Y si no conoce a Cristo, nuestro mejor pensamiento de bien es que pueda conocer a Cristo. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y acá nos da la medida en la cual nosotros debemos perdonar, como Dios nos perdonó en Cristo. Entonces esto es muy importante, porque tenemos la medida. Acá nos dice, en otras partes dice que tenemos que perdonar 70 veces 7, es decir, que tenemos que perdonar siempre. Acá dice que tenemos que perdonar unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. Dios nos perdonó a tal punto que envió a su Hijo. Y su Hijo tomó el lugar de nosotros y murió por nosotros. Por lo tanto, de la misma forma yo voy a ir perdonando. Y el Señor nos sigue perdonando y nos va a seguir perdonando porque va a seguir perfeccionando su obra en nosotros. Entonces, por lo tanto, yo también voy a perdonar las ofensas de mi esposa, las ofensas de mi esposo, las ofensas de mi hijo, las ofensas de mi jefe, las ofensas de mis subalternos, las heridas que pude haber tenido en mi grupo de discipulado, en las distintas relaciones interpersonales de la vida, con mis nietos, con mi nuera, con mi yerno, con el pastor, con esa persona que quizás no vio cómo cantaba y me dejó fuera del ministerio. O no vio cómo yo hacía y me dejó. El Señor siempre tiene un propósito correcto y perfecto, pero nada nos autoriza para pensar mal del otro, para no perdonar, para no actuar con misericordia, para no actuar con amor. En todo momento debemos actuar con misericordia, debemos actuar con amor. Y estas evidencias de nuestra vieja naturaleza son un reflejo del estado de nuestro corazón. Entonces esta es la pregunta que yo le quiero hacer. ¿Cómo está su corazón en este instante? ¿Con qué ropaje está? ¿Cómo terminó el 2020 y cómo va a partir el 2021? Y yo lo quiero invitar, y el Señor nos quiere invitar a todos nosotros a que constantemente nos renovemos, saquemos todo ese ropaje que hizo daño, donde cultivamos relaciones no sanas, donde no hubo perdón, donde no hubo misericordia, donde no hubo amor, donde hubo griteríos, donde hubo pensamientos de mal, frente a todas las cosas. Fue un año intenso, con cuarentena, con plebiscito, con tantas cosas. Saquemos todo eso y pongámonos el ropaje que Cristo nos da por su obra, que tiene que ver con un ropaje lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de esperanza, y una esperanza fundamentada no en palabras de buena crianza, como yo le decía al principio, sino en el carácter soberano y eterno que está declarado en sus Escrituras. Antes de ser benignos los unos con otros. Estamos aprendiendo a Cristo, estamos muriendo diariamente al viejo hombre, a la vieja naturaleza, por amor a Dios y por amor a los hermanos.
terminamos con esto. Efesios 5, 1 y 2, y ustedes lo están viendo ahora en pantalla. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo es nuestro ejemplo y la razón por la que nosotros tenemos esta nueva vida. Podemos andar en amor porque Él nos amó primero. Y su sacrificio fue una ofrenda perfecta ante el Padre. Por lo tanto, que nuestras vidas y nuestras relaciones en el cuerpo de Cristo también sean una ofrenda de amor y sean una evidencia del carácter de Cristo en nuestra vida. Imitemos, seamos imitadores de Dios, como algo muy importante que dice ahí, como hijos amados. Somos hijos amados para nuestro Señor. Por lo tanto, ¿qué dice un mandato? Andemos en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Y nuevamente, siempre el ejemplo nos lleva a Cristo. ¿De qué forma vamos a amar? De la misma forma que Cristo nos amó. ¿Y de qué forma nos amó? Muriendo. Por lo tanto, todos los días y a cada instante vamos a tener que morir. Morir a contestar lo que yo quiero contestar. Morir a decir lo que yo quiero decir. Morir a actuar de acuerdo a mi naturaleza, sino que de acuerdo. Yo cuando me quito ese ropaje, es una sentencia de muerte a mi voluntad. Y es una... Y lo que yo declaro ahí, lo que yo digo ahí, lo que yo quiero ahí, lo que yo anhelo es que se haga perfectamente la voluntad de nuestro Creador. Que nuestra vida sea una evidencia del sacrificio de Cristo en nuestra vida hacia el Señor y en nuestras relaciones. ¿Les parece? Le iba a decir que nos pongamos de pie, pero donde usted esté en su casita, vamos a tener un tiempo para orar, para darle gracias al Señor y para que este 2021 y toda nuestra vida, el Señor, nosotros nos vayamos renovando en su palabra, en su amor. Y la mayor renovación siempre viene por la obra de Cristo en nuestras vidas. Los invito a orar y después vamos a tener un tiempo todos juntos de partir este año cantando y glorificando a nuestro Señor. Padre nuestro, te agradecemos y te glorificamos por tu gran amor, por tu gran misericordia, porque eres el único, Señor, que puede renovar todo en nosotros. Y a veces, Señor, estamos tan llenos y tan estimulados de todo este patrón de pensamiento, donde anidamos en nuestro corazón tantas cosas, tantos pensamientos de mal, tantas rabias, tantas iras, tantos enojos, Señor, tantas faltas de perdón, tantas faltas de misericordia. Y te pedimos perdón por todo ello. Y queremos vestirnos, Señor, del ropaje que tú nos das, un ropaje santo, un ropaje perfecto, Señor, que tiene que ver con tu carácter, que tiene que ver con tus principios, con tu amor, con tu misericordia. Y de esa forma nosotros queremos actuar hacia el prójimo y obviamente traer gloria a tu nombre. Señor, queremos renovar todo en nosotros, nuestra mente, nuestro ser, nuestro espíritu, siempre que sea renovado por ti, para gloria de tu nombre y por amor al prójimo. Señor, este 2021 que sea para tu gloria en todo momento, todos los días de nuestra vida. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.